Pues en esta ocasión vamos a resolver el problema 3 de la OMM de 1987, que es la primera OMM, como ya hemos visto pues en los dos problemas anteriores que hemos subido. El, el problema dice lo siguiente, ¿no? Considere dos rectas L y L' y un punto fijo P que diste lo mismo de L que de L'. ¿Qué lugar geométrico describen los puntos M que son la proyección de P sobre AB, donde A está en L, B está en L' y el ángulo APB es recto? De entrada hay que darse cuenta que es un problema pues, un poco más sofisticado que los otros dos. Aquí la cantidad de lenguaje que se está utilizando, de lenguaje como ya técnico que se está utilizando es pues, considerable. Entonces hay que entenderlo, hay que convertirlo en algo que podamos manejar. Un principio fundamental en la manera de que debemos proceder cuando estamos funcionando matemáticamente es que no podemos resolver nada que no entendamos. ¿Sí? O sea, una pregunta no vamos a poder dar con la respuesta si no entendemos de qué va la pregunta. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es interpretar todos los elementos que hay ahí en la redacción, ¿no? Entonces, primero, L y L' son las dos rectas de las que me habla el problema y P es un punto fijo que está a la misma distancia de L y L'. Eso quiere decir que se encuentra sobre la bisectriz, ¿no? Eso es un ejercicio muy recurrente, no hace falta resolver el ejercicio del que estoy hablando, ¿no? Solo hace falta darse cuenta que, pues, si P está a la misma distancia de L y L', pues es como simétrico también con respecto a los ángulos. Entonces está sobre la bisectriz. Ahora, si P está sobre la bisectriz, bueno, lo voy a poner en donde sea, ese es un punto fijo, ese no se mueve. Pues ya con P fijo, después de escoger A, porque necesito el ángulo APB recto, después de escoger A, B queda determinado porque es el que tiene que formar este ángulo recto. El ángulo B tiene que ser ese y no puede ser ningún otro. Perdón, el punto B para formar el ángulo APB. Entonces, el segmento AB también queda completamente determinado y la proyección a ese segmento es lo que sería el punto M del que me habla el problema, ¿no? Entonces tengo esta estructura de aquí, ¿no? Y la pregunta que me está haciendo es, si yo varío A y B, pero todo lo demás se respeta, todos esos ángulos que están ahí dibujados, todo, o sea, que P se encuentra sobre la bisectriz, o sea, solo muevo A y B del lugar, entonces, cuáles son los puntos posibles que pueden ser M, ¿no? ¿Cuál es el espacio en el que puede vivir M? Pues es una pregunta como sofisticada, como ya había dicho, ¿no? Hay un teorema empírico, ¿no? Que utilizan mucho los olímpicos, que es que dice que los lugares geométricos son como rectas, círculos y ya. Combinaciones de esas figuras, ¿no? Tal vez algún arco, algún segmento, algún pedacito de línea, o uniones de segmentos y arcos, pues depende del problema en particular, pero siempre hay que irnos por lo más fácil, ¿no? Entonces, empíricamente son rectas o círculos, ¿no? Circunferencias. También puede ser que sean otras cónicas, pero eso es en un contexto más general, ¿no? O sea, si ya estás resolviendo problemas más difíciles, sí hay lugares geométricos que son cónicas, como las intersecciones proyectivas o lugares geométricos que caracterizan funciones constantes también, como sumas y restas de distancias, ¿no? La clásica forma de construir elipses e hipérbolas. Y dependiendo el problema que te toque, es lo que tienes que hacer. Si es un problema de recta, pues tienes que verificar cierta colinealidad. Si es una circunferencia, pues vas a tener que verificar que se cumple que algo es como concíclico, que hay 4 puntos concíclicos por ahí, que se forma un cíclico, que los ángulos son constantes, algo que me indique pues precisamente que puedo concluir que los posibles lugares de M son una circunferencia. Y si son otras cónicas, pues puedo utilizar ya cosas más sofisticadas, como había dicho, geometría proyectiva o rezar también, porque ya quiere decir que tu problema está muy difícil, que se sale del scope natural de este tipo de olimpiadas, ¿no? O sea, no es muy común que te topes esto en una OMM. Yo creo que pues, nunca ha sucedido, pero sí hay problemas de geometría de nivel más avanzado que tienen lugares geométricos que no son ni rectas ni círculos, ¿no? Que pueden ser
hipérbolas, elipses. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues tenemos que samplear, ¿no? Tenemos que aprender a samplear un poco el M, ¿no? Si nosotros tuviéramos como que un dibujo mágico, así como si nuestro dibujo fuera así mágico como este, y yo pudiera decir, bueno, pues, ¿qué sucede si yo varío A? ¿Qué pasa con M? Pues bien fácil. Mi respuesta la podría dar rapidísimo, tendría el guess, ¿no? Pero bueno, no nos dejan usar este tipo de herramientas, ¿verdad? Todavía no existe. Tenemos que usar lápiz, papel y regla y es lo único que tenemos cuando estamos haciendo un examen. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a samplear nosotros, como utilizando nuestra intuición. A ver, ¿cuáles puntos pueden ser M? Pues tengo algunas opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si exactamente aquí pusiera A o B, pasarían algunas cosas, ¿no? Si aquí estuviera A, entonces el ángulo recto tendría que ser aquí. Entonces, tendría que, perdón, para el otro lado en particular, ¿no? Porque A creo que está en el exacto. El ángulo recto tendría que darse aquí, de A a P y el ángulo recto hacia B. Y entonces tendríamos que B tendría que ser ese punto y M sería la proyección de P sobre L'. Igual, del otro lado sucede lo mismo, ¿no? Si el que yo pongo aquí es B, entonces la proyección de P a la otra recta también esa sería la imagen de M. Voy a llamar a esos MB y MA. Entonces son dos lugares que puede tener M. Y otro lugar que puede tener M es cuando B y A están como a la misma distancia, ¿no? Cuando son simétricos. Cuando son simétricos, el punto, la proyección está justo sobre la bisectriz, o sea, es este punto medio de aquí. Entonces esos son tres puntos que puede ser M. Y creo que medio me indican que no es una recta. Entonces en mi diagramita voy a moverme un poco, ¿no? Me voy a mover a, a que sea una circunferencia. Entonces, ¿qué tendría que probar para que es una circunferencia? Pues como ya dije, tengo que probar que los puntos, que cualesquiera 4 puntos son concíclicos. Ya tengo 3 porque mi sampling que hice, o sea, los 3 puntos que ya decidí que ya verifiqué que están, que son posibles locaciones de M, pues voy a ver si cualquier otra posición que puede tener M forma un concíclico con esos 3. Y para eso lo que hago, pues es verificar un poco los ángulos, los ángulos que tiene esa configuración ya de MA, MB y MC, ¿no? Entonces, primero, esos dos ángulos voy a medir el ángulo MA, MC, MB. El ángulo alfa es el que forman las dos rectas. Obviamente el ángulo APB vale 90 grados y la mitad vale 45, que son los ángulos que tengo marcados ahí en amarillo. Como el pequeño cuadrilátero MAP-MCA es cíclico, tengo un ángulo de 45 ahí arriba también en MA, y por exactamente lo mismo tengo un ángulo de 45 en el vértice MB. Entonces, sumando los ángulos internos del triángulo, o sea, de los triángulos que se forman con la intersección de las rectas con MC y MA, MC y MB, obtengo que este ángulo de aquí, esos 4 que marqué ahí, suman el ángulo que está aquí, que debe ser 90 más alfa, los dos 45 y las dos mitades de alfa. Entonces lo que tengo que verificar para que se cumpla que un punto nuevo va a ser concíclico es justamente que el ángulo que forma ese punto nuevo M, como en el dibujo nuevo que estoy haciendo abajo, también debe ser 90 más alfa. Entonces mi problema ya lo reduje o sea, quiero verificar que es una circunferencia, la respuesta. Entonces tengo que probar cierta configuración de concíclicos y eso se reduce a probar que ese ángulo siempre vale 90 más alfa. Ahora, ¿cómo vamos a probar que ese ángulo es 90 más alfa? Pues regresemos al dibujo original, ¿no? Pues vamos a utilizar entonces los ángulos de 90 para
extraer la estructura que hay ahí, ¿no? Ahí hay dos cíclicos que tengo que usar. Entonces, primero, AMAPM es cíclico. ¿Por qué? Pues porque, a ver, vamos a señalarlos aquí. AMAPM es cíclico porque sus ángulos opuestos son de 90 grados, entonces suman 180 grados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que esos dos ángulos son iguales, beta y beta, y el ángulo MAPA vale 90 menos beta. BMB-MP es cíclico. ¿Por qué? Vamos a señalarlos otra vez. BMB-MP es cíclico. Y eso es porque sus ángulos, este ángulo BMP y este ángulo BMBP abren el mismo arco, que sería el que está delimitado por B y P por acá. Y es porque los dos tienen son ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces tengo esos dos cíclicos y ahí también voy a hacer una construcción similar a la anterior, bueno, una deducción análoga. Tengo esos ángulos teta, los dos ángulos teta, que son cafés, y el ángulo 90 menos teta. Entonces APMB vale 90 menos teta. Ahora, eso quiere decir que MAPMB, voy a señalarlo nada más, MAPMB vale 180, porque esto es 90 menos beta y 90 menos teta, entonces juntos valen 180 menos beta menos teta, o bueno, ahí menos la suma pues de beta más teta, ¿sí? Pero por otro lado, pues MAPMB es cíclico también, ¿no? O sea, el que MA P, MB y el vértice, porque tengo estos ángulos opuestos de 90 grados. Entonces es cíclico, y en particular, como este mide alfa, pues el opuesto debe medir 180 menos alfa. Entonces voy a escribir eso también, ¿no? Voy a escribir eso también. Y eso quiere decir, pues, que las dos formas que tengo de medirlos me permiten concluir que beta más alfa deben ser igual a alfa. Por un lado vale 180 menos la suma de beta y teta, perdón. Y por otro lado vale 180 menos alfa. Entonces alfa y beta más teta deben ser lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ese ángulo de ahí, que fíjense bien, está formado por el ángulo MBMA, está formado por teta, 90 y beta. Entonces vale 90 más beta más teta, que es 90 más alfa. Y entonces se da la configuración que queríamos, ¿no? O sea, se da precisamente la configuración que queríamos, la que está marcada acá. La voy a señalar también nada más. Estoy hablando de esta configuración de aquí. Ya probamos que el ángulo de este punto nuevo M es el mismo que formaban los tres que ya tenía. Entonces no importa dónde esté M, son concíclicos. Es concíclico con los tres puntos que se amplían. Y pues ya con eso concluyó el problema. Obviamente estoy haciendo un poco de trampa porque solo estoy haciendo una de las configuraciones de las configuraciones posibles de A, B y P. O sea, por ejemplo, puede ser que voy a volver a mi dibujo mágico para mostrarles. Puede ser que que B esté del otro lado del vértice, o que A esté del otro lado del vértice, o de hecho que A y B estén completamente los dos del otro lado de P. Pero eso, la demostración para esos problemas, para esas configuraciones, es completamente análoga. Es un muy buen ejercicio para ustedes como
seguir los pasos de esta demostración y por qué se siguen cumpliendo. Los pasos, o sea, como la estructura general es la misma, pero la razón por la que se cumplen las pequeñas partecitas es ligeramente distinta. Si habláramos de ángulos dirigidos, resulta que no es distinta. No es distinta porque las dos condiciones de cíclico se vuelven equivalentes y entonces la demostración ahora sí funciona perfectamente para todas las configuraciones de A, B y P. Pero, pues, hablando de ángulos como normalmente hablamos, pues es un buen ejercicio para ustedes verificar por qué sí me gano el derecho de poner el cuadrito de que ya terminé. ¿Sí? Entonces, pues es todo. Espero que les haya servido y nos vemos.